Pero muy buenas tardes con todos los que vienen uniéndose y con los que ya también están con nosotros este, desde la hora programada, ¿no? Felicitar a quienes estuvieron con nosotros en la hora indicada, ¿no, jóvenes? Felicitarlos, ¿ya? Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a conversar de un tema interesantísimo, se podría decir, ¿ya? Porque es un tema que tiene mucha, ¿cómo les podría decir? Mucha importancia, ¿no? Y es el aparato reproductor, ¿verdad? En la imagen pueden ver un aparato reproductor. ¿Alguien me puede decir si es femenino o masculino? Al chat privado, por favor, para que sus respuestas sean calificadas individualmente. ¿Alguien me puede decir a qué tipo de aparato reproductor pertenece la imagen que se muestra? ¿Masculino o femenino? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien? Claro, ¿no? O sea, lógicamente lo que estamos viendo es el aparato reproductor. Femenino o masculino, chicos. Femenino o masculino. A ver, vamos. Los espero. Los espero un minutito, a ver. Masculino, ¿verdad? Lógicamente, masculino. Claro, este es un aparato reproductor masculino, ¿cierto? Claro, chicos. Perfecto. Como a propósito de la elección del día de hoy, pues es conocer sobre el aparato reproductor masculino. ¿Ya? Vamos a trabajar la primera partecita y vamos a conocer un poco de ello, ¿cierto? Entonces, es, pues lógicamente, junto al femenino, encargados de preservar la especie. ¿Qué especie somos nosotros? Humanos, ¿verdad? Mediante la formación y eliminación de gametos y hormonas que regulan. ¿Qué regulan qué? Las funciones sexuales, ¿verdad? Muy bien. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Dentro de los órganos que conforman el aparato reproductor masculino, ¿cierto? Porque estamos hablando de ello. Tengamos en cuenta lo siguiente. Los testículos son órganos importantes. ¿Y qué entienden por ellos? Son gónadas, no más que órganos, ¿no? ¿Cierto? Son gónadas masculinas productoras de espermatozoides y hormonas sexuales, ¿verdad? Sí, profesor. Son los órganos glandulares que forman la parte más importante del aparato reproductor masculino. Y su equivalente es el aparato reproductor femenino. ¿Y quiénes serían los equivalentes entre testículo, por ejemplo, en el aparato reproductor masculino y los ovarios? Lógicamente, los ovarios, ¿no? Los ovarios es el equivalente a los testículos en el aparato reproductor femenino. O sea, es como que equipararlo, ¿no? ¿Me dejo entender? El varón tiene testículos. Las personas de sexo masculino tienen testículos y las personas de sexo femenino tienen ovarios. ¿Cierto? Ok, cierto. Ahora, vamos a hablar de las vías espermáticas también. Esta pequeña definición que te estoy mostrando es como un introductorio nada más, ¿ya? Es como una parte introductoria. No es nada ya extenso del tema, sino la parte que conforma esta primera parte, valga la redundancia, ¿ya? Tenemos las vías espermáticas, pues son conductos que transportan los espermatozoides ¿de dónde, profesor? Desde los túbulos seminíferos al exterior. Acá te va mencionando un dato muy importante. ¿Qué túbulos? Túbulos seminíferos. Ya, estos túbulos seminíferos entonces se encargan de ¿qué? De producir espermatozoides. ¿Quién los transporta? Las vías espermáticas, ¿verdad? En estos conductos van a desembocar o desembocan las glándulas anexas al varón, ¿verdad? El varón. Bueno, si yo te preguntase cuál es la función de las vías espermáticas, tú me tienes que responder: transportan los espermatozoides. ¿Dónde se producen? En los túbulos seminíferos. Sencillísimo, ¿verdad? ¿Perfecto? Perfecto. ¿Dónde se producen en sí los espermatozoides? En los testículos.
¿Y qué es lo que se producen también aparte de espermatozoides? Hormonas sexuales. Muy bien. El pene. El pene es un órgano copulador en el caso del sexo masculino y está formado por 3 cuerpos. ¿Ya? Cilíndricos constituidos por tejido eréctil, el cual está envuelto externamente por la piel. ¿Sí? ¿Qué, profesor? ¿El pene tiene músculo? Sí, tiene un tipo de músculo, pero son 2 tipos de músculo. Uno es cavernoso y el otro es esponjoso. ¿Ya? Más adelante lo veremos. ¿Sí? Dentro de lo que son las glándulas anexas, vamos a encontrar que existen estructuras formadas por 5 glándulas exocrinas encargadas de formar secreciones que faciliten el coito y la fecundación. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Aquí tienes un ejemplo de aparato reproductor masculino. ¿Cierto? Cierto. ¿Dónde están ubicadas, profesor? Pues están ubicadas en las bolsas escrotales. ¿Ya? ¿Cuánta es la temperatura? ¿Ustedes creen que los testículos deban tener una temperatura adecuada o no? ¿Dónde se producen los espermatozoides? A ver, pregunta al chat privado, por favor, para calificarles. ¿Alguien? ¿Dónde se producen los espermatozoides? ¿Alguien sabe dónde se producen los espermatozoides? Yo lo he dicho hace ratito, ¿no? En los testículos, ¿verdad? Y específicamente en los túbulos seminíferos. ¿Y por dónde se transportan? Por las vías espermáticas, ¿verdad? Muy bien. Estamos recordando lo que hace poquito te lo dije, ¿verdad? Muy bien. El testículo tiene aproximadamente 3 grados centígrados, un poquito más por debajo de la temperatura corporal normal, ¿ya? Ustedes tienen una temperatura normal, ¿verdad? Sí. Entonces, 3 grados debajo de ello, pues es lo ideal para los testículos. ¿Qué pasaría si elevamos la temperatura o disminuimos la temperatura en esta zona de los testículos? ¿Qué ocurriría? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería una de las consecuencias que se podrían dar si por ave se llegan se llega a subir la temperatura aquí? A nivel de los testículos, ¿eh? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que podría ocurrir, chicos? Se perdería lo que es la capacidad de la reproducción en el humano, ¿no? Claro. Si ese es el lugar donde se van a fabricar los espermatozoides, pues, y si es que no existe un ambiente adecuado, no se fabrica. Así de simple. ¿Verdad? Ya. Es importante recordarlos porque muchas veces, no solamente el problema recae en el cambio de temperatura, sino que el problema también recae en qué, profesor, recae en los golpes, en los traumas. Ya, a ver, alguien que me responda a la siguiente pregunta. De los jóvenes que pertenecen a o que tienen aparato reproductor masculino, lógicamente, ¿no? El aparato reproductor masculino, para los chicos, ¿ya? Muy bien, a ver, la pregunta para los chicos. ¿Algún momento o en algún momento de su infancia o alguna etapa de su vida han sufrido algún golpe a nivel de los testículos? ¿Alguien? Por ejemplo, yo sí.
Cuando era pequeño, jugábamos de alguna u otra forma y no solamente, por ejemplo, tendría que ser un golpe muy brusco, ¿no? Podría ser con un balón de fútbol, que es clásico también, y se produce un trauma también, ¿no? Y es, obviamente, es muy, pero muy, muy, muy doloroso. Esa zona es muy, muy sensible, ¿no? Es muy sensible. Entonces, si es que alguien se ha puesto a pensar en ello, a ver, alguna vez o alguien ha sufrido de algún trauma a nivel de los testículos, a ver que nos comente. Al chat privado, ¿ya? Claro, porque es algo que ocurre, ¿no? Que ocurre y que uno no está libre. Y le puede pasar, ¿cierto? Le puede pasar. Pero sí debemos cuidarnos de algo. Puede que sufras algún trauma a nivel de esa gónada, ¿no? De los testículos. Pero hay que cuidarlos. Porque dependiendo de la intensidad del trauma, del golpe que se va a dar, podrían originarse algunos problemas. ¿Ya? Hay golpes tan fuertes en esa zona que podrían dejar estéril a un varón, por ejemplo. ¿Cierto? Porque lógicamente lo dañamos, pues, ¿no? Lo dañamos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Sí? Hay que cuidar mucho eso. ¿Ok? Ok. Como bien le decía, son 3 grados por debajo de lo que es la temperatura corporal normal. ¿Ya? El izquierdo es más descendido que el derecho. O sea, generalmente el derecho está un poquito más arribita. ¿Ya? Esa es una parte fisiológica normal. Uno de ellos desciende más a la parte más inferior, mientras que el otro desciende un poquito más en la parte superior. ¿Ya? Y es un proceso fisiológico normal. No te preocupes. ¿Ya? Presentan 2 músculos. Uno es el dartos y el otro es el cremaster. Son 2 musculitos que están presentes a nivel de los testículos. ¿Ya? ¿Y qué forma tienen, profesor? Tienen forma ovoidal, aplanada en sentido transversal y de peso 20-25 gramos cada uno. ¿Sí? Perfecto. Acá está, ¿no? Como lo pueden ver. Este es el testículo. ¿Cierto? Ya. Después vamos a pasar a hablar de tuititas de estas partecitas. ¿Ya? Muy bien. Testículos, profesor. Muy bien. Vamos a adentrarnos un poquito de cómo están configurados y qué es lo que tienen o dónde se forman los espermatozoides, ¿verdad? Ya. Los testículos, como bien decía, tenían una configuración externa y una interna. Dentro de lo que es la configuración externa tenemos los polos superiores e inferiores, caras internas y externas, bordes anteriores y posteriores. ¿Y cómo me ubico, profesor? A ver, así de simple. Polos superior, inferior. Caras interna y externa. Externa e interna. ¿Verdad? Borde anterior y posterior. Este borde de acá, el que está hacia adelante, es el borde anterior. Y el borde que está hacia atrás es el borde posterior. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Polo superior, polo inferior. Cara interna, cara externa. ¿Ya? Bordes anteriores, todo esto, y borde posterior para la parte de atrás. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la configuración interna tenemos el estroma, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que cada testículo está recubierto por una capa llamada albuginia, ¿ya? La cual penetra formando tabiques que dividen al testículo en lobulillos, ¿ok? El estroma, ¿cómo se llaman esos? Dentro del estroma existen algunos tabiques, ¿y cómo se denominan? Albuginia, ¿verdad? Ya. El parénquima, que es el tejido funcional de los testículos, está constituido por lobulillos testiculares que contienen unos 3 conductos enrollados llamados túbulos seminíferos, los cuales delimitan un espacio denominado intersticio. ¿Ya? Muy bien, ¿se entendió? Sí, ¿verdad? Miren, ahora basta observarlo acá. ¿Ya? Existe un epidídimo dentro del testículo o en la parte superior. Esta es la cabeza del epidídimo, por ejemplo. Y no son más que aglomeraciones, ¿no? ¿No? ¿Ven cómo están las aglomeraciones acá? Claro. Esto de acá
Es importantísimo que recuerdes. Túbulo seminífero. Es aquí donde se produce, ¿qué? Los espermatozoides. Luego siguen los túbulos rectos, ¿verdad? ¿Ves? Ya. Luego de ello viene la red testicular o la red de testis. ¿Ven esta red? Sí. Posterior a ello están los conductos eferentes o conductillos eferentes, estos de acá. Y para terminar está la cabeza del epididio. ¿Ven? Y acá está la cola del epididio. ¿Ven? ¿Cierto? Y sigue, ven cómo sigue, ven cómo sigue. Ven cómo sigue la línea. Y sigue por el conducto deferente. ¿Ok? ¿Se entendió? Por ahí sale, mira. Cómo se produce acá los espermatozoides. Siguen este camino, siguen esta ruta, siguen esta ruta, siguen esta ruta, siguen esta ruta. Y mira, por aquí se va. Esa es una función normal de un espermatozoide cuando ha sido producido. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Sí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Te dije, ¿dónde se producen los espermatozoides? En el túbulo seminífero. O sea, en este lugar. Ya quiero que lo tengas muy presente. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de las vías espermáticas. ¿Ya? Es importante conocerlos, es importante recordar sobre ellos. ¿Sí? Las vías espermáticas van a estar conformadas por túbulos rectos, por la red de testis, por los conductos eferentes, por el epidídimo, por los conductos deferentes y por el conducto eyaculador. ¡Wow, profesor! Sí, ¿te diste cuenta? No te hace mención en ningún momento a los túbulos seminíferos. Estas son las vías espermáticas, o sea, las que conducen el espermatozoide. ¿Sí? Recordarás, ¿verdad? El túbulo recto, que son cortos rectilíneos, se originan en el vértice de los lobulillos. Tienes la red de testis, hace ratito te hablé, ¿verdad? Se forman por la confluencia de los túbulos rectos. Los conductos eferentes, pues atraviesan la albuginia y comunican con el epidídimo. El epidídimo, largo y tortuoso, aproximadamente 6 metros, los espermas adquieren motilidad y se reabsorben, los malformados. ¿Ya? Conducto deferente, se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, uniéndose con la vesícula seminal. ¿Sí? Y el conducto eyaculador penetra la próstata y desemboca en la uretra prostática. ¿Sí? Un poco de anatomía es esto para poder conocer, ¿no? Tenemos aquí la vesícula seminal. Pueden observar en la parte posterior de la vejiga. Hacia la parte inferior tenemos aquí a la próstata, ¿verdad? La próstata, muy bien. Acá tenemos el conducto eyaculador, ¿sí? Al conducto deferente, que es este de acá. ¿Ven? Sí, ¿verdad? Ya. Tenemos a la uretra, que es este de acá. Ya. Tenemos al músculo cavernoso, al músculo esponjoso, al pene en sí, al epidídimo, eso que lo envuelve al testículo y al escroto, la piel que le envuelve al testículo, ¿no? Y por atrás tienes al recto, ¿verdad? Esto es una parte anatómica que deberíamos recordar, al menos no todo, pero sí la mayoría, ¿sí? Por encima de la próstata, ¿quién está? La vejiga, ¿verdad? La parte superior, ¿sí? Ya, muy bien. Muy bien, ¿sí se está entendiendo, verdad, jóvenes? Seguramente que sí. Ya, mira, acá ahora vamos a hablar sobre el pene, ¿sí? Que es el órgano copulador de los hombres, ¿no? El órgano copulador masculino, ¿sí? Presenta 3 cuerpos cilíndricos, no te olvides, ¿ya? 3 cuerpos cilíndricos, ¿sí? ¿Cuántos, profesor? 3. Constituido por tejido eréctil y cubierto externamente por la piel. El pene, ¿cuántos tipos de tejido, cuántos tipos de cuerpos cilíndricos presenta? 3, ¿verdad? Ya, 3 tipos de cuerpos cilíndricos. Y los puedes ver, mira, ve. Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, ¿verdad? Ya. El cuerpo cavernoso son 2, como bien te dice, situados en la parte dorsal y presentan senos venosos que al llenarse permite que el pene pase al estado de erección.
Esta es una pregunta muy clásica. ¿Cómo es que se da la erección, profesor? Ya, la erección se da mediante el paso o la conducción de sangre a nivel de todo lo que es los músculos que están presentes en el pene. ¿Ya? ¿Qué, profesor? ¿Están altamente irrigados? Claro, tienen gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Y para qué? Obviamente para permitir la erección. Muchos de jóvenes o de niños pensábamos que, ¿cómo es que se produce la erección? Claro, ¿cómo es fisiológicamente cómo se produce, ¿no? La producción de la erección básicamente se va a basar en el llenado, ¿ya?, de sangre a nivel, por ejemplo, del pene, ¿ya? Se llena de sangre y eso permite la erección, ¿sí? Si no lo sabías, hoy día ya lo sabes, ¿verdad? Cierto, cierto, jóvenes. Y como te iba diciendo, tenemos dos cuerpos cavernosos, ¿cierto? Ya te mencioné cuáles son. Ahora tenemos el cuerpo esponjoso. Es único, pero es el más largo. ¿Quién? Pues que los cavernosos. Situado en la parte ventral, contiene a la uretra esponjosa, ahí está la uretra, y presenta una dilatación distal llamada glande. Ahí está. Cuerpo esponjoso, ¿cierto? Continúa toda esta zona y presenta una dilatación, dice, en su parte exterior. Esa es conocida como el glande, ¿verdad? Esto hay que hacer glande, ¿cierto? Ya, ese es el glande, ¿ya? El prepucio, profesor, ¿qué es? El prepucio es una doble capa de piel retráctil que recubre el glande. Cuando nosotros estamos en la adolescencia, cuando somos más pequeñitos, van a ver que existe una pielcita que no deja, por ejemplo, que se muestre el glande completamente, sino que hay una piel como que lo protege, ¿ya? Entonces eso con el tiempo va a ir desapareciendo. ¿Sí? Ese prepucio. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, dentro de las glándulas que están presentes en el aparato reproductor masculino, ya, hay que mencionar algunas que son muy importantes. Muy, pero muy, pero muy, pero muy importantes. ¿Ya? ¿Y qué, profesor? Mira, tenemos una vesícula seminal. Una o dos. Acá nos menciona. Dos vesículas seminales. Tenemos ¿cuántas próstatas? Una o dos. Los varones, ¿verdad? Una. Y la glándula de Kupfer, dos. ¿Ya? La glándula de Kupfer. Kupfer, sí, también lo pueden llamar, ¿ya? Las glándulas de Kupfer. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se localiza la vesícula seminal? Por delante del recto y por encima de la próstata. A ver, vamos a corroborar si eso es cierto. Por delante ¿de quién dijo? Del recto, la vesícula seminal. Mira. Por delante del recto, ¿cierto? Sí se cumple, ¿no? Sí se cumple esa lógica. Sí. Ya. Y por encima se podría decir de la próstata, ¿no? Ya. La vesícula seminal, ¿dónde desemboca? Estas sí son preguntas de ejercicios, ¿ya? Conducto eyaculador, ¿sí? La función de la vesícula seminal secreta parte del líquido que esta contiene, líquido seminal, el cual contiene fructuosa y prostaglandina, ¿no? Muchos se preguntarán, profesor, ¿de qué está constituido el semen, por ejemplo, no? Porque eso es lo que se produce en la vesícula seminal, semen, ¿verdad? No solamente hay espermatozoides, sino que existen otras sustancias que son importantes para la reproducción. Como es el caso de las, ¿cómo les explico? Si los espermatozoides no contuviesen más sustancias en ese semen, porque ese semen contiene algunos glúcidos, y esos glúcidos sirven para que el espermatozoide pueda alimentarse durante su camino hacia lo que vendría a ser la fecundación, ¿ya? Para eso sirven, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso.
Ahora, la localización de, por ejemplo, aquí, profesor, la próstata. Está debajo de la vejiga y por detrás de ¿qué? De la sínfisis púbica, ¿no? Como bien decía, ¿dónde va a desembocar? Pues en la uretra prostática, ¿no? ¿Y qué es la función que realiza? Pues secreta líquido alcalino, ¿ya? De aspecto lechoso que contiene principalmente ácido cítrico y fosfatasa ácida, ¿no? Claro, como bien decía, la próstata es uno de los órganos también importantes correspondientes al aparato reproductor masculino, porque ayuda a completar el contenido que debe tener el semen para que ésta pueda llegar a lo que es la fecundación. ¿Sí? Es muy importante que exista. Ahora, dentro de acá lo que es la glándula de Kupfer, pues por detrás, como dice, por detrás de la uretra membranosa, ¿no? Y desemboca en la uretra esponjosa, ¿sí? Ya. Ahora, una de las unidades importantes de la glándula de Kupfer es el laborán moco, el cual lubrica la uretra y reduce la fricción del acto copulatorio. Esas son las glándulas de Kupfer. También son importantes recordarlas, ¿ya? No te olvides de la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Kupfer. ¿Para qué sirven, profesor? Sirven para producir algunas sustancias que son necesarias para la respuesta fisiológica normal de un espermatozoide, ¿sí? Y bueno, como pueden ver en imagen, eso que están haciendo allí, ¿qué creen que sea? A ver, respuestas al chat privado. Lo que está ocurriendo ahí con el señor, ¿qué creen que sea, chicos? Porque es un varón, ¿no? Claro. Tiene aparato reproductor masculino. Ya. Alguien que me diga qué están haciendo ahí. ¿Alguien? Lo que está ocurriendo allí, en la imagen, estaba dejando que ustedes me respondieran, pues chicos. Ya. Lo que están viendo ahí es un tipo de examen de tacto rectal. Ya. Y el tacto rectal es uno de los exámenes que se realizan para lo que vendría a ser medir el tamaño de la próstata, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante medirla, profesor. Luego es uno de los exámenes que los varones se van a someter a medida que transcurren los años, ¿no? La próstata es uno de las glándulas que se encargan de producir alguna sustancia, como bien les decía, para lo que es el correcto funcionamiento de todo el proceso de formación y eyaculación de lo que vendría a ser el semen, ¿no? Entonces, esta próstata, con la edad, fisiológicamente por la actividad que realiza, pues va a inflamarse, va a crecer de tamaño. ¿Y qué ocurre, profesor? ¿Por qué existe esa relación entre ir al baño y la inflamación de la próstata? Como la próstata está en un lugar muy, se podría decir, muy contiguo con lo que es la uretra, por donde va a salir la orina, esta va a tender a presionar a lo que vendría a ser la uretra. Disminuye su luz por donde va a pasar la orina. Con el tiempo, lo que va ocurriendo es que a medida que va creciendo esa próstata, va obstruyendo más lo que es la luz de la uretra, ¿cierto? Entonces, si vamos tapando la luz de la uretra, la orina va a salir de poquito en poquito. Esto con el tiempo va empeorando, ¿cierto?
va creciendo la próstata, va haciéndose más pequeña, esa luz va haciéndose más pequeña, va haciéndose más pequeña. ¿Y cuál es la clásica de las personas que se presentan esta inflamación? Pues que van al baño o que tienen muchas ganas de ir al baño, pero que orinan de poquito en poquito. ¿Y por qué orinan de poquito en poquito? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde radica? A que esa próstata está inflamada y está haciendo que la persona obstruya su conducto normal por la uretra de lo que es el paso de la orina. Entonces, con el tiempo va creciendo más, puede ocurrir que lo cierre completamente. Sí, profesor, puede ocurrir. Y cuando ocurre, pues tiene que intervenirse, lógicamente, ¿no? Para poder evitar alguna complicación mayor. Porque nosotros tenemos que evacuar nuestra orina, ¿verdad? Tenemos que eliminarla, ¿cierto? Entonces, a medida que van pasando el tiempo, los años, la persona puede que presente mayor cantidad de crecimiento de esta próstata, ¿ya? Entonces, por eso es que se hace este tipo de examen, para ver si es que esta persona tiene o no tiene la próstata inflamada o grande, ¿no? Pero existen otros tipos de métodos hoy en día, ¿no? Tanto la ecografía también es uno de los métodos imagenológicos que son importantes para la detección de si que la próstata ha crecido o no ha crecido, ¿no? ¿Ya? Entonces, existen medicamentos y todo lo demás para poder disminuir su inflamación. Pero como yo les digo, el crecimiento de la próstata es algo fisiológico, es algo normal que se va a dar en una persona del sexo masculino, porque tiene esta glándula, ¿no? Profesor, ¿y si me cuido? No, no es que digas que me voy a cuidarte en qué forma, o sea, tendríamos que decir no vas a producir el componente que produce la próstata, no es así, ¿no? Entonces es algo fisiológico normal, cierto, se va a dar, pero sí se debe controlar. Por eso es lo que las personas a partir de los 40, 50 años para adelante, varones, ya tienen que hacerse su examen de próstata, porque no es solamente que se te crezca la próstata, sino que este crecimiento de la próstata no sea maligno, en algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que se controla, se chequea, ¿ya? Yo ya en un momento les comenté que el cáncer, por ejemplo, no se da de noche en la mañana, sino es un largo proceso acumulativo, ¿ya? De años y años que han ido acumulándose. Y es por ello que mientras que una persona vaya a chequearse constantemente, o bueno, no constantemente, ¿no? Sino periódicamente, pues va a poder cuidar de su salud, ¿cierto? Muy bien, ¿se entendió? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, jóvenes? Ya. Y esta parte, la última partecita de lo que es el semen, y del cual yo les he hablado, es un líquido constituido por una mezcla de espermatozoides y las secreciones de las glándulas anexas. Una de ellas es la próstata, ¿verdad? La vesícula seminal también, ¿sí? Ya. El color del semen es blanco, apalescente. El volumen es de 2,5 a 4 mililitros. El pH es de 7,35 y 7,50. ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno, ¿verdad? O sea, para saber si es que es ácido o básico, ¿cierto? Entonces, el semen, ¿qué tipo de pH presenta? Pues un pH ligeramente alcalino, ¿no? Ligeramente básico, ¿sí? El número normal de espermatozoides por mililitro es de 50 a 100 millones por mililitro de semen, ¿no? ¿Qué, profesor? ¿Hay 50 a 100 millones en un mililitro de semen? Claro. Y dentro de esos 50 a 100 millones, tú estuviste presente allí. Estuviste presente allí compitiendo con esos millones y millones de espermatozoides que podrían haber fecundado, por ejemplo, el óvulo, ¿no? Que obviamente estaba en ¿quién? En tu mamá. Lógicamente no estaba en tu mamá. Porque las mujeres, las féminas, pues ellas van a presentar el ovario, ¿ya? El cual va a producir ¿qué? El óvulo, ¿cierto? Y que es la célula sexual femenina. Estas se van a unir para formar el huevo o cigoto, ¿cierto? Que posteriormente, por procesos de división, van a conformar lo que vendría a ser el nuevo ser, ¿verdad? El nuevo ser, o sea, ustedes. Entonces ustedes ya desde el inicio ya han sido unos ganadores, ¿verdad? Tengan eso en cuenta, ¿sí? Desde el inicio ustedes ya han sido unos ganadores, porque han competido con millones y millones y ustedes han vencido, ¿cierto? Cierto, muy, muy cierto, ¿ya? Entonces, es importante recordar todos estos datos porque ayudan a conocer mucho de tal vez lo poco que sabíamos, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Se entendió. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Por favor, me lo dice. ¿Alguien? Consulta, pregunta, duda.
va diciendo, por favor. A ver al chat público, a ver si tiene alguna pregunta, alguna duda. O en todo caso, si no la tuviese, pues también me lo dicen, ¿no? Lógicamente. A ver, chicos, ¿preguntas?